Bueno, muy bien, acá nos encontramos en otro video donde vamos a ver funciones fundamentales a la hora de querer hacer un análisis más profesional y sobre todo más efectivo en nuestras planillas. Entonces veamos. Vamos a hacer un par de preguntas. Imagínense que nos llegó información, nos llegó un listado de empleados de distintas entrevistas de todo el país para distintos puestos. Bueno, ahora hay que analizar la información y ver qué se puede hacer con ella. Entonces vamos a hacernos las siguientes preguntas. Para el puesto de todo el país, ¿cuántas personas se postularon? Bueno, podemos empezar a aplicar nuestras funciones. Hemos visto la función que coincide perfecto con esta necesidad. Vamos a empezar como para empezar a adentrarnos en este tema y vamos a empezar con algo fácil. Vamos a poner más contar. ¿Y qué vamos a contar? Acuérdense que la función contar cuenta números. Bien, entonces vamos a seleccionar el número de candidato. Cerramos paréntesis, enter, y fíjense que nos aparece 30. En el caso de que no tuviéramos número de candidato y tuviéramos que contar cuántas personas hubo, acuérdense de que podíamos usar. Contará. Cerramos paréntesis, enter, y nos va a decir efectivamente la misma cantidad de personas. Esta fue fácil. Podemos hacer una pregunta un poco más difícil o no. Vamos a ver. ¿Cuántas personas se calificaron? Bueno, acá ya empieza a ser un poco más complicado. Entonces, ¿cuántas personas se calificaron? Vamos a ver entonces, vamos a poner más contar. Sí, vamos a usar. ¿Bien? ¿Qué vamos a usar para el contar sí? Vamos a seleccionar las personas que se calificaron, están en la columna N, ¿sí? Para el puesto federal. Vamos a seleccionar toda la columna donde tenemos la decisión final, que nos dice que seleccionemos el rango, la función, y fíjense que al poner punto y coma, como nos sugiere que pongamos el criterio, por lo que vamos a poner entre comillas, C, cerramos comillas, cerramos paréntesis, enter. Y ahí fíjense, por si alguien no había visto o prestado atención a la función, fíjense que nos está diciendo que se calificaron 12 personas. Entonces vamos a poner acá, de qué formas las fuimos descubriendo y qué es lo que estamos viendo. Dar punto sí, y acá tenemos contar barra contará. Bien, continuamos. ¿Cuál es el porcentaje de efectividad? ¿Cuál es el porcentaje de las personas que calificaron contra las que se postularon? Hacemos enter, nos dice 0,4, podemos decir el 40%, y esto, al que no lo ve tan fácil, le ponemos estilo porcentaje y fíjense que nos queda 40%. Esto vamos a poner una división. Entonces, ¿cuánto nos costaría contratar a todas las candidatas y candidatos según su remuneración pretendida? Entonces, veamos. Más que esto, habría que ver los candidatos calificados, ¿bien? Porque candidatos eran todos, era sumar todo y sería bastante sencillo ahora que lo estoy viendo. Entonces vamos a agregar una dificultad más, y vamos a poner las candidatas y candidatos C. Entonces, más, ¿qué tendremos que hacer para sumar todas estas remuneraciones y vamos a contratar a todos? Sumar punto sí. Entonces, nos va a pedir primero que seleccionemos cuál va a ser el criterio que vamos a analizar. En este caso, hacemos la selección, punto y coma, entre comillas, C, punto y coma. Y ahora, ya que establecimos el criterio, ¿qué es lo que tenemos que sumar? Las remuneraciones. Fijémonos que tanto el rango criterio como el rango suma tienen el mismo tamaño. ¿Sí? Esto va a ser fundamental. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta porque si no nos estaría tirando error la función. Cerramos paréntesis, enter, y fíjense que si sumamos la remuneración de todas las personas que habían quedado calificadas, nos sumaría 1.115.000 pesos. ¿Cómo lo podemos verificar rápidamente? Podemos filtrar por la C, sumamos todas las remuneraciones y efectivamente fíjense que nos suma 1.115.000 pesos. Hagamos el filtro y continuamos. Entonces acá habíamos aplicado, perdón, sumar sí. ¿Cuál es la remuneración pretendida promedio de los candidatos?
Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Más promedio, punto sí. Vamos a seleccionar entonces. Nos dice que tengamos el criterio, nuevamente, igual que en la suma. Seleccionamos nuevamente donde se encuentra la categorización, ponemos unas entre comillas, punto y coma, y ahora salimos a buscar a dónde tiene que salir a buscar el promedio. Seleccionamos el rango de remuneraciones, cerramos paréntesis, enter, y fíjense que nos va a decir que la remuneración pretendida de los candidatos calificados, candidatas y candidatos calificados, va a ser de 92.916,67. Entonces utilizamos promedio.si. Bien, entonces veamos qué pasa con el puesto de AMBA. Veamos, ¿qué nos consulta? ¿Cuántas personas se postularon? Bueno, muy bien. Vamos a cambiar un poco y vamos a utilizar, adentrarnos en la función contar si conjunto. ¿Bien? Y vamos a seleccionar, en este caso, contar si conjunto. Seleccionamos el rango. Ya habíamos seleccionado nosotros, ya habíamos analizado qué personas pertenecían a AMBA. Punto y coma. Entre comillas, AMBA. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, enter, y nos dice que se postularon 8 personas. Y ahora, el contar sí conjunto, ¿está funcionando de la misma manera que un contar sí? ¿Bien? Entonces, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene esta función? Ya lo vamos a ver. Entonces, veamos en la siguiente pregunta, dice, ¿cuántas personas solteras calificaron? Bueno, muy bien. Ya acá se complica, porque no teníamos forma de ver con funciones anteriores dos criterios, porque tenemos a las personas solteras, que encima son de AMBA y que se calificaron. Se complica. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a poner más contar.si.conjunto y ahora vamos a ver cuál es la distinción de contar si conjunto. Vamos a seleccionar todo nuestro rango de las personas que se calificaron. Ya sabemos que las personas que se calificaron en esta columna Q son solamente de AMBA. Bien, entonces no hagamos otra búsqueda más. Ponemos entre comillas C, que califica, y ahora que necesitábamos saber que sean solteras, si no me equivoco. Entonces, vamos a la columna F, donde se encuentra soltera, fijemos que tengan el mismo tamaño los rangos, seleccionamos el criterio y agregamos un segundo criterio, que en este caso va a ser soltera barra O. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, enter. Y fíjense que nos dice que hubo una sola persona soltera calificada para el puesto de ambos. Vamos primero a chequearlo, parece. Tenemos C. Y fíjense que tenemos dos casados, casada y una soltera, soltero. Entonces, sí, efectivamente, teníamos una. Es correcto el resultado. Vamos a analizar un poco la función. Fíjense que lo que hacemos es contar, fijamos dónde queremos contar, qué queremos contar, pero a su vez podemos poner un segundo criterio de dónde contar y otro criterio para contar. Entonces, ya vimos que al principio en cuántas personas se postularon, podíamos utilizar el contar si conjunto para un solo criterio y luego le pudimos agregar un segundo criterio. Con lo cual, acá es donde yo les recomiendo utilizar más contar si conjunto. ¿Por qué? Contar si la podemos utilizar para aplicar un solo criterio. Sin embargo, contar si conjunto la podemos aplicar para uno o más criterios. Esta justificación es igual de válida para sumar sí y sumar sí conjunto. Vamos con la siguiente. ¿Cuánto nos costaría contratar a todas las personas calificadas y calificados que tienen disponibilidad para viajar según su remuneración pretendida? Acá ya empieza a ser un poco más complicado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apretar más y al hablar de montos, vamos a poner sumar sí conjunto. ¿Bien? Donde empieza con el rango de la suma. Seleccionamos el rango a sumar, punto y coma. No estoy apretando F4 para frizar los rangos. Primero porque a muchos de ustedes visualmente les molestan la función si están aprendiendo algo nuevo y aparte no vamos a arrastrar la fórmula, con lo cual no considero que sea necesario.
Entonces, dijimos que íbamos a sumar los montos que se encuentren calificados. En calificados, ¿cuál va a ser el criterio calificado? C, punto y coma, y que tengan disponibilidad para viajar. Seleccionamos disponibilidad para viajar. ¿Y qué tiene que decir en disponibilidad para viajar? Sí, cerramos comillas, enter, cerramos paréntesis. Y fíjense que si contrataríamos a todas las personas que cuentan con disponibilidad para viajar, nos saldría 205.000 pesos. Y acá utilizamos sumar puntos y punto conjunto. Acá vamos a poner que me gusta a mí esto de arriba. Vamos con otra. ¿Cuál es la remuneración pretendida promedio de los calificados casados? Acá se empieza a complicar. Entonces vamos a poner más promedio, puntos y conjunto. Entonces, venimos otra vez para acá. Nos dice que tomemos el rango promedio. Muy bien. Entonces seleccionamos el rango que queremos sumar. Bien, sobre el cual queremos considerar la suma. Vamos hacia la C, el rango que se encuentra en la C, y ponemos punto y coma, comillas, C, comillas, punto y coma. Y acá, ¿qué nos estaba faltando? Que se encuentren casados o casadas. Seleccionamos nuestro rango criterio, punto y coma, comillas, casada, barra o cerramos comillas, cerramos paréntesis, enter, y vemos que la remuneración pretendida promedio es de 102.500. Utilizamos acá promedio, punto, sí, punto conjunto. Entonces ahí estamos viendo cuál es la utilidad de estas funciones. Y ahora por último, si no me equivoco, bien, lo último, ¿cuántas personas califican para los dos puestos? Entonces, vamos a ver. Vamos a poner más, contar, punto sí, punto conjunto. Bien. Y acá vamos a dejar en evidencia algo que quiero que tengan en cuenta. Vamos a seleccionar que calificaron para ambas, que tienen que tener la C, punto y coma, y que calificaron para el puesto del interior. Y acá remarco algo que había dicho, y que calificaron. Entonces, fíjense, lo que estamos haciendo con sí conjunto es buscar que cuando le ponemos más de un criterio es que cumplan ambas condiciones, entonces trabaja casi como un sí y. Cerramos nuestra función, apretamos enter y fíjense que al cumplir las dos condiciones y solamente las dos condiciones nos dice que solamente dos personas califican para ambos puestos. Teníamos tres candidatos, si no me equivoco, calificados para ambas, pero se ve que, si no me equivoco, esta persona no tiene disponibilidad para viajar, con lo cual deja de ser candidato también para el puesto del interior. Esto teníamos contar si conjunto. Bueno, muy bien. Hemos tenido aquí algunas funciones condicionales. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.